Bueno, pues dicho esto, vamos a nuestro plato fuerte. Vamos a hablar de el lado positivo de la pandemia en el sector del sector eléctrico en la República Dominicana con el ingeniero Cristino Sánchez Rivera, consultor en energía. Cuéntenos de esos lados positivos, denos aliento entre tantas cosas negativas de la pandemia. Bien, hablar de algo positivo de la pandemia pudiera ser contraproducente y cualquiera dudaría de que algo tan difícil para el mundo entero pueda dejar rastros positivos en un sector determinado. Sin embargo, pienso que para el sector eléctrico la pandemia ha sido positiva. ¿En qué sentido? Normalmente el sector eléctrico ha vivido con constantes apagones, restricción de la demanda de los clientes para reducir lo que son las pérdidas de energía o lo que llamamos técnicamente la gestión de demanda. La gestión de demanda implicaba cortar el suministro de energía eléctrica para algunos sectores de aproximadamente 10 a 12 horas diarias. Los 365 días. 365 días al año. O sea, una reducción muy importante, y esto forzaba a la mayoría de la gente a buscar medios alternativos para suministrarse la energía durante esas 10, 12 horas de energía que no tenían. Para esto tenían que comprar inversores, baterías, generadores alternativos, velas, o sea, diferentes mecanismos para producir su energía durante ese tiempo o para almacenarla en el caso de los inversores. Sin embargo, la gente siempre consume la energía que necesita. En una hora o en la otra siempre la consume. El que necesita lavar, en algún momento lava, usa la lavadora en algún momento, ya sea en la mañana, en la madrugada o en la noche cuando dispone, pero la usa. Igual el que necesita ver televisión en la hora que pueda, pero ve su televisión. O sea, sí. La gente siempre busca el mecanismo de cómo producir su energía ante la incapacidad que ha tenido el sector eléctrico de suministrar el 100% de la demanda. Normalmente, como dije hace un momentito, esto en reducción de pérdidas representaba la gestión de demanda de alrededor de un 2-3%, se lograba reducir la pérdida. Sin embargo, en el mayor beneficio de la gestión de demanda se veía reflejado en lo que es el flujo de caja, porque se creó el mecanismo de aplicar las interrupciones, la mayor cantidad de interrupciones, aplicarla en los sectores donde menos ingresos se tenían, menos facturaban energía, entonces, y se le garantizaba el suministro a los sectores donde más se cobraba, más se recuperaba. Entonces, de aquí se hizo la segmentación de circuito en diferentes categorías, pero diferenciando un segmento que es el segmento 24 horas. Este segmento 24 horas se le abastecía la mayor cantidad de energía que podían consumir y por lo general eran los que más demandaban, vamos a decir, individuales, más energía demandaban y por tanto pagaban los escalones de la tarifa más cara, representando esto un importante flujo económico para la caja de las empresas. Una pausa. Entonces, ¿quiere decir que estos sectores que se le estaba dando 24 horas, entonces eran lo que representaban el mayor consumo de energía? Correcto, el mayor consumo de energía y también la mayor facturación de energía. Por ejemplo, lo que llamamos en su momento el perímetro central o el polígono central de Santo Domingo, limitado por la Luperón, la Kennedy, la Máximo Gómez y la George Washington. Exactamente. Aquí en ese rango se consume más o menos el 30-35% de la demanda total de energía o del consumo total de energía de prácticamente del país. Y de sur
representa, hablo de Edesur porque fue en la empresa donde trabajé. Hicimos carrera, exactamente. Sí, representaba la gran mayoría y vamos a decir una zona completamente controlada y donde se tienen los mejores niveles de pago, y es una zona completamente en 24 horas desde hace muchísimos años, desde 2005, casi siempre, 2006, que se cuidaba. Sí. Este tema. El mecanismo de los apagones siempre yo lo he catalogado como doblemente injusto. ¿Por qué doblemente injusto? Porque en un barrio tú le das servicio a dos clientes, uno al lado de otro. Uno paga su servicio, lo que tú le des, 10 horas, 11 horas, él va y lo paga, a veces contento, a veces peleando, pero va y lo paga y coge las otras 11 horas de apagones. Pero el que está al lado no paga nada. Entonces, al que está pagando su servicio, tú le estás dando apagones, pero él no quiere que tú le des apagones, él lo que quiere es que tú le des su servicio para él pagarlo, pero al otro que está al lado no paga nada y también tú le das 10 horas. Entonces, por eso yo siempre he dicho que es un mecanismo doblemente injusto. Pero dentro del gran beneficio que podemos ver en el tema de la pandemia para el sector es el fin de los apagones por gestión de demanda. Sí. Eso ocurre. Vámonos a la pausa un segundito, y cuando volvamos, entonces, ver esa relación que hay de la pandemia con este fin de los apagones. Decreta lo que es la cuarentena y se manda prácticamente a toda a la empleomanía a sus casas. Se queda un reducido grupo, que es el grupo operativo, que tiene que responder y garantizar el suministro de servicios bajo cualquier situación y condición. Esa gente tiene que estar trabajando para mantener la continuidad del suministro. También en esa misma semana se toma la decisión de suspender todo lo que son los programas de gestión de demanda para hacer la vida más fácil a la gente que va a estar encerrada en las casas. Luego viene el proceso de la educación a distancia, que todavía hace un poquito más de hincapié, de insistencia en que hay que mantener la continuidad del suministro de energía. Entonces, el gran logro, vamos a decir, del sector, desde mi óptica, y lo más grande desde el lado de vista positivo que deja la pandemia, es terminar la gestión de demanda. Si vemos que traemos, desde que yo tengo conocimiento, estamos recibiendo apagones, y de repente terminan los apagones, y solamente dejando los apagones ya por razones puramente técnicas, entonces vamos a decir que para el país la pandemia dejó algo muy positivo, y fue finalizar con esa maldición de estar dando 10 y 12 horas de apagones. Cristo Rey sin apagones. Algunos sectores. Y sabemos si el nivel de cobranza empeoró, se mantuvo, mejoró. ¿Tenemos alguna reflexión al respecto? Lo que es el nivel, vamos a decir, de pérdida, tanto desde el punto de vista de facturación, que es la relación entre la energía facturada y la energía cobrada del sector, al igual que el tema de las pérdidas contra cobro, obviamente al entregar más energía a todo el país y a sectores donde no hay mucha recuperación, tienden a desmejorarse. El efecto de incremento de las pérdidas por el tema de la pandemia está entre 1.8 a 2% adicional a las pérdidas normales que tenían las empresas. Vamos a decir, eso es el valor normal. Hay una de las empresas que pasó a alrededor de más 10, más 11 puntos porcentuales por encima del que tenía. Las otras empresas están aproximadamente en un más 2, más 3%, más 4% de pérdidas adicionales. Entonces, como parte positiva, pues claro, recibimos más energía, más tiempo, o digamos casi 24 horas por completo, pero también parte negativa entonces es que el nivel de cobranza, o sea, recibíamos más, teníamos menos para pagar,
y entonces las distribuidoras y el Estado recibió menos por la energía despachada. ¿Esto qué consecuencia negativa pudiera traer? O sea, quizá con los generadores, ¿pudimos cumplir con los generadores pese a que cobrábamos menos? ¿O necesitamos fondos, o lo necesitamos de otro lado para poder completar? Pero en este análisis yo quiero centrarme solamente en los aspectos positivos que ha tenido el tema de la pandemia. O sea, y es verdad, eso es innegable. El dominicano recibió más energía eléctrica. Alrededor de eso hay un grupo de retos para las empresas y para el Estado mismo, pero de hecho a abordar esos retos con la gente satisfecha, con la gente contenta porque tiene suministro, vamos a decir, es un gran logro. Dos de las empresas distribuidoras avanzaron mucho en lo que es el tema de reducción de pérdida, ubicándola alrededor del 21,4 y 20% de pérdida. Y eso es también, vamos a decir, que es un gran logro. Ya sabemos y marcaron la tendencia de por dónde se debe caminar para llevar las pérdidas a niveles técnicamente aceptables. Por ejemplo, una de esas empresas hizo un gran esfuerzo y logró en apenas 4 años bajar alrededor de 8 puntos porcentuales, cosa que no se habría logrado con ninguna administración, ni siquiera las administraciones extranjeras en su momento. ¿Pudiera decirnos cuál fue esa distribuidora? Edesur Dominicana. Sí. Y los datos reposan. En el periodo 2016 al 2020 en específico logró bajar de alrededor de 29% y llevarla a marzo del 2020 en alrededor de 21.4% de pérdida. Okay. Sí. Wow. Sí. Bueno, aclarar que los datos, esas informaciones son públicas, están colgadas en el portal de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, se pueden consultar ahí. Correcto. Otro, vamos a decir, aspecto positivo que deja la pandemia al sector eléctrico es que facilita o da la oportunidad de que las empresas distribuidoras conozcan su demanda. Normalmente la demanda se abastecía hasta marzo en alrededor de un 83-85% de la demanda de los clientes, es decir, se restringía entre un 15 a un 17% de energía. Y esto implicaba, para conocer la demanda, que había que hacer algunos cálculos y hacer algunas estimaciones. Esto introducía variables de incertidumbre en los datos resultantes y se veían complicaciones a la hora de operar el sistema eléctrico de energía, porque se trabajaba con un nivel de incertidumbre alto en lo que es la demanda que hacían previsión las empresas distribuidoras y la pasaban al organismo coordinador, y el organismo coordinador, a la hora de hacer el despacho de la generación en el programa diario o semanal de operaciones, tenían unos grados de incertidumbre de consideración. Luego de que ya se abastece la demanda total, la gente comienza a usar la energía distribuida en el día como realmente la necesitaban. Esta data comienza a almacenarse en los servidores de las empresas distribuidoras, y ya las distribuidoras tienen un nivel de data confiable para hacer unas previsiones mucho más certeras, y esto permite una operación al sistema eléctrico nacional en su conjunto con mayor nivel de seguridad y con mayor nivel de economía. Ahí, para aterrizar un poquito, porque eso es un dato muy técnico, lo que se refiere Cristino no es lo mismo tú planificar tu consumo energético recibiendo apagones todos los días de X hora a X hora, a cuando tú comienzas a tener energía constante en tu casa, por así decirlo. Si cuando tú recibías apagones, como mencionó Cristino al principio, llegó la luz, vamos a prender todos los abanicos, las lavadoras, el radio, se fue ya. Pero entonces eso pasaba constantemente y tú no tenías ningún control de lo que te pudiera llegar en una factura.
Ahora, ya tú tienes energía constante, ya tú vas midiendo y viendo tu patrón de consumo, entonces ya tú te planificas. Mira, vamos a lavar nada más 2 días a la semana, por ejemplo, vamos a cambiarlo a bombillo LED o algo así. Ya en tu economía personal, tú te planificas mejor teniendo el servicio constante. En la programación de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, es más fácil planificar el despacho de unidades generadoras y el abastecimiento de las distribuidoras, teniendo las distribuidoras con su demanda de manera fija, constante. Sí, eso minimiza lo que es la reserva rodante a solamente el valor establecido legalmente, y eso hace un mayor nivel de economía en la operación del Se sistema. da un mejor despacho económico para lo que está llamado el CENI. Bien, ya ahí tenemos 2 puntos positivos de la pandemia. Tenemos hasta ahí estamos, o tenemos más puntos positivos. Desde mi óptica tenemos mucho más. Cuéntanos. Enumerado. Entonces, otro tema positivo que se da es cuando tú abasteces el 100% de la demanda de los clientes ya dejan de estar buscando fuentes alternativas. Sacan de servicio inversores, los inversores te acumulan la energía, pero esa energía que te la acumulan la suministra el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Luego que esas baterías presentan problemas que se van deteriorando, meten un consumo de consideración al sistema, porque se cargan y se descargan mucho más rápido. Entonces eso sale de la ecuación y del consumo de energía. Entonces, ese costo adicional, los equipos de gestión social de la GEDE han determinado mediante encuesta que representa entre 1.500 a 2.000 pesos en los sectores de recursos económicos bajos. ¿Qué implica esto? Que para los que pagaban esos sectores, eso era adicional al pago del suministro en la sede. Pero para los que no pagaban, tenían que buscar esos 1.500 o 2.000 pesos mensuales para abastecerse de la energía adicional. Esto representa una reducción alrededor de ese monto para los que pagan y un ahorro total para los que no pagan. Yo conozco mucha gente que se le dañaron la batería de los inversores, claro. no lo utilizaban. Y también he vivido en carne propia la disminución del precio de las plantas eléctricas, que ha sido una cosa bastante grande. En momentos de crisis de energía eléctrica, los generadores privados estaban altísimos por las nubes. Ahora yo creo que lo podemos ver hasta por 1/3 de lo que costaban en ese momento. Lo podemos encontrar precisamente por esta gran disponibilidad de energía, gran ejecución. Un análisis que les queda a ustedes, lo que ven el tema desde el punto de vista de combustible, es si se pudiera analizar cuánto combustible se ahorró solamente por la disponibilidad de mantener la energía continua. Porque ya las plantas de emergencia, los salones, las industrias utilizan menos combustible en sus procesos de producción porque usan menos las plantas. Sí, sería interesante. Otro punto importante del lado positivo es que conocemos con mayor certeza y con mayor seguridad el nivel de pérdida de las empresas distribuidoras. Dijimos que esto representó alrededor de 2 puntos adicionales el mantener la energía. Ya conocemos la demanda total de los clientes y por tanto podemos determinar con exactitud el nivel de pérdida de las empresas. Y dónde enfocar las acciones, mucho más preciso. Correcto. También esto sinceriza, o sea, y hace ver realmente cuál es la calidad de servicio de los clientes, porque con 10, 12 horas de apagones, vamos de una u otra manera, la calidad del suministro, referenciado a lo que es la continuidad, se ve opacado, porque el cliente lo que ve, su preocupación son que tiene 10 horas de apagones, no se centra en ningún otro tema más. Y para los técnicos de las empresas distribuidoras también,
como un circuito tiene 10, 12 horas de apagones todos los días, que se dispare, y cuando hablo que se dispare es una salida intempestiva por avería de 5 o 6 minutos, media hora, pasa desapercibido. Sin embargo, cuando ya termina el tema de los apagones y comienzan a haber salidas repetitivas de esos circuitos, fuerza de una u otra manera, fuerza a los técnicos de las empresas distribuidoras a conocer qué está pasando ahí y buscar las soluciones adecuadas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cristino, por manifestarnos las partes positivas de la pandemia en el sector energético. Sé que tienes mucho más contenido, pero lamentablemente ya debemos de culminar, lamentándolo muchísimo porque está sumamente interesante las explicaciones que nos están dando. En ese sentido, ahí podemos recordar, Radio Escucha, entonces, que, digamos, dentro de todos, a mí la que más me impactó es que tenemos más energía eléctrica. Pasamos de varias horas que nos daban de corte a prácticamente muchísimo más lugares a 24 horas, y los que no... La calidad de vida cambia. Y la calidad de vida cambió. O sea, y que no importa la parte social, o sea, el estatus social. Tú estás en un barrio donde sea, tú estás recibiendo el mismo servicio energético y cambia totalmente tu calidad de vida. Así es. Y la economía del bolsillo. Considerablemente. Así es. Bueno, amigos Radio Escucha, José Colón Contreras, gracias por acompañarnos. Estimado amigo y compañero Ignacio Gracias, Matos, te extrañamos. Y bueno, muchas gracias, ingeniero Cristino, por estar con nosotros. Amigos Radio Escucha, gracias a ustedes principalmente. Nos vemos el próximo martes con los temas de mayor interés para todos. Gracias. Buenas noches. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad.